Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Está toda España conmocionada, y no es para menos, por el terrible accidente ferroviario de Adamuz. De momento son 40 muertos y un número de desaparecidos que va subiendo, con lo cual, Dios no lo quiera, la cifra de fallecidos puede incluso duplicarse. En estas circunstancias, muchos, muy particularmente del mundo político, han salido con la habitual retórica de que este no es el momento de pedir responsabilidades, que de lo que se trata es de estar con las víctimas. Pues yo entiendo que los políticos digan estas cosas porque son políticos, pero usted y yo no somos políticos. Usted y yo somos dos pringaos que están pagando impuestos hasta quedar exangües para financiar unos servicios públicos que van cada vez peor. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay que pedir explicaciones? Salía hoy el presidente del gobierno con el chaleco amarillo del kit Pedrín Operario a decirnos que, porque me ha emitido preguntas, claro, que lealtad y sobre todo silencio. Y no hacer caso de los bulos. Que él va a averiguar la verdad, él, el del apagón y el de la riada. Vamos a ver. De lo que sabemos hasta ahora, y hay una última hora reciente que enseguida le contaremos, lo que ha pasado allí se ha debido a un fallo de la infraestructura viaria. El detalle lo examinaremos después. Esa infraestructura viaria es responsabilidad de una empresa que se llama Adif. Adif es la empresa donde habéis estado colocando vuestras putas con nuestro dinero. ¿Cómo que no pidamos explicaciones? ¿Cómo que no pidamos explicaciones? La empresa que hizo la obra de reparación de esa vía, tras la cual hubo 7 avisos de los maquinistas de que la cosa estaba mal, esa empresa que se llama Advi, era una UTE con otras, es la misma empresa que colocó a Coldo pagándole un pastón en comisiones. ¿Cómo que no pidamos explicaciones? ¿Cómo que no pidamos explicaciones? Es nuestro derecho pedir explicaciones y vuestro deber es darlas. Es contar algo que no sea simplemente yo me encargo, confiad en mí, en Pedro Sánchez. Después de que la riada de Valencia dejara 230 muertos, al menos por las obras que el gobierno no hizo, después de un apagón que fue la vergüenza mundial de un país entero apagado 24 horas por la incompetencia de un gobierno, y después de esto, pues claro que hay que pedir explicaciones. Y aún más. Me parece que no soy el único que siente así si digo que estamos hasta el moño de vuestra chulería, de vuestro despotismo, de vuestra incompetencia y de vuestra corrupción. Porque vuestra chulería, vuestro despotismo, vuestra incompetencia y vuestra corrupción está matando españoles, está matando compatriotas, está matando gente que os paga a vosotros vuestra vidorra y vuestras putas también. Y luego venís a pasar la manita por el lomo, hay el pueblo español que solidario es. Sí, es muy solidario, pero alguna vez, me parece a mí, tendrá que levantarse. Tendrá que levantarse porque ya está bien de chulería, de despotismo, de incompetencia y de corrupción. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, como dice el Evangelio. Bueno, ¿cómo estamos ahora mismo? Lo último que le cuento es que parece que se ha identificado claramente la causa del accidente en un raíl que saltó. Luego le daremos los detalles. Y realmente esto lo explicaría todo. En fin, de momento, titulares. Vamos a explicar lo que ha ocurrido, la tragedia en Adamuz. Más de 40 muertos, con toda seguridad van a ser más, y ninguna explicación, porque el gobierno no ha dado ninguna explicación. Óscar Puente ha dicho hace un ratito que el tren español vive un momento maravilloso. O sea, no se puede mentir más. Está contando que la inversión ha subido tanto desde tanto... bien, también se ha multiplicado el número de kilómetros de vía. Y si divides la inversión por los kilómetros de vía, no ha subido la inversión, ha bajado. Son unos fulleros. Y sus mentiras cuestan vidas.
A todo esto, la oposición ya había denunciado hacía tiempo el pésimo estado de las vías y hoy hablaremos con una diputada que lo denunció en las Cortes, Patricia Rueda, malagueña y además usuaria muy habitual justamente de ese tren. Es que lo había contado ella en las Cortes, aparte de todos los testimonios que hemos conocido en las últimas horas de profesionales del sector, de maquinistas, etcétera, diciendo esto está mal. Y no se hizo nada. Aún peor, lo que se hizo seguía estando mal. Lo veremos. Esto último es particularmente importante. Escuchabas al señor, por lo que sea, Puente ayer diciendo esto es tremendamente extraño, en una línea recta, como queriendo dar a entenderse, en un sabotaje de la extrema derecha. ¡Canallas! 8 avisos. Y después de la reparación, 7 concretamente de maquinistas, diciendo que aquello vibraba, que cualquier día iba a pasar algo. Bueno, pues no sabemos si lo que ha pasado es producto justamente de lo mismo que denunciaban los maquinistas, pero mire usted por dónde ha sido, en el mismo sitio. Y lo que es peor es que no se hizo nada. En fin, en el terreno de la política nacional tenemos convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León para el 15 de marzo, cuando seguimos comentando la negociación o no negociación para un gobierno PP-Vox en Extremadura y además las encuestas de las elecciones de Aragón. Si nos da tiempo, que yo creo que sí, haremos un recorrido por cómo está ahora mismo la situación de la política nacional. De la política nacional y de la política internacional también. Hay un artículo interesantísimo de Martin Wolf explicando la política de Donald Trump, que me parece que es muy importante tener en cuenta. Vamos a ver. Aquí uno lee la prensa mayoritaria, ya sea de socialistas de izquierda o de socialistas de derecha, y la impresión que da es que, bueno, Trump se ha vuelto loco, es un chalao con el perro naranja, que se quita de un zapato y se lo lanza a Marco Rubio, no sé qué. O sea, que no ha perdido la cabeza. A lo mejor la ha perdido en su día, no lo sé, pero lo que está haciendo tiene una lógica completa. Y o la entendemos o sencillamente nos quedaremos fuera de la historia por completo. Vamos a tratar de explicarlo y ya verá usted cómo todo se entiende muchísimo mejor. Lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, por decir algo, pues disgustado como creo que está toda España y en primer lugar dar las condolencias a las víctimas del accidente y esperar la pronta recuperación de los heridos. Es absolutamente lamentable, era un episodio anunciado, ya se había reiterado, se ha dicho en la entradilla, suscribo punto por punto y palabra por palabra lo que has comentado en el editorial. Es increíble que haya habido casi 100 subidas de impuestos con este gobierno y que tengamos los servicios públicos como los tenemos. Es que se han cargado hasta la joya de la corona, que era el servicio público ferroviario y concretamente la alta velocidad española, que era el ejemplo. Yo he estado trabajando, yo he trabajado en Adif, en esa casa, conozco bien esa casa y nos visitaban todos los países del mundo que querían hacer líneas de alta velocidad, visitan el modelo ferroviario español, que se ha convertido, por obra y gracia de la incompetencia de este gobierno, en un desastre total y absoluto. El ministro de Fomento decía ayer que el accidente era muy extraño, pero es mucho más extraño lo que está pasando en ese ministerio desde hace muchos años. Hay que recordar que ese ministerio ha sido dirigido por José Luis Ábalos, ha sido dirigido por Raquel Sánchez, que en la época de Raquel Sánchez se compraron unos trenes que no cabían en unos túneles. Cierto. Y ahora mismo está dirigido por un incompetente que se dedica a estar más en Twitter que a gestionar y que este mismo verano, ante otra desgracia como eran los incendios, se dedicaba a hacer gracietas contra los gobiernos autonómicos que estaban luchando contra los incendios en nuestro país. Es absolutamente lamentable y efectivamente, como decías, ya parece que las causas se conocen y eran conocidas. Hay cosas que no conocemos todavía, pero cosas que sí conocemos y que vamos a analizar a lo largo de este programa, y parece que ha sido el punto de soldadura y lo que venían denunciando distintos colectivos ferroviarios desde hace tiempo, que la infraestructura está cada vez peor y que no me digan que es culpa de la liberalización. La capacidad de la red está clara, la red tiene capacidad para asumir
el tráfico ferroviario después de la liberalización, lo que no se han hecho es invertir en las infraestructuras. Solo para ilustración de nuestros espectadores, recordemos el tiempo que trabajó Antonio Alonso Timón como letrado para Adif, como letrado, como abogado, como sí, en Secretaría General, sí, está, y en la mesa de contratación, sí. Bien, o sea, primer experto de la noche y no es el único. Don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, pues una noche como esta, pues lamentablemente triste, pero bien. Estamos bien. Yo creo que suscribo la editorial que tú has hecho totalmente. Creo que efectivamente hay que hablar y mucho de las causas de lo que han provocado esto. Y hay que hablar específicamente del gobierno. Para empezar, el ministro de Transporte lo primero que hizo fue mentir abiertamente. Precisamente las causas que él descartó es la única que ya parece que todo el mundo está de acuerdo en que ha sido la causa del accidente, que es, a fin y al cabo, la infraestructura, la vía, ¿no? Él descartó la infraestructura de entrada y dijo que, bueno, podía ser un problema humano, podía ser un problema del ferrocarril, ni uno ni otro, un problema de la vía, ¿no? Luego, por otro lado, a mí me parece que, claro, pretender ligar esto del ambiente de corrupción en el que se vive es imposible. Entre otras cosas porque la corrupción que más ha afectado al Partido Socialista, que ya es decir, desde que empezaron los casos de corrupción de Sánchez o del sanchismo, es a Adif. Adif es quien está más implicado en todos estos temas de corrupción. Que yo sepa, llevan 3 o 4 presidentes, de los cuales 2 están investigados, una señora y un caballero, ¿no? Además, se han pillado, efectivamente, como bien tú mencionabas ahora, una empresa de infraestructuras implicada en la última adjudicación, casualmente, también con una OTA, que igual no tiene nada que ver, eso no digo. Pero, en fin, con el señor Koldor, que se le pagaban 6.000 euros al mes y el 1,7 de las adjudicaciones que se realizaban. Yo creo que recordar una frase muy acertada, por cierto, del Papa Francisco, que decía que la corrupción cuando se trata de servicios esenciales mata. La corrupción cuando se trata de servicios esenciales mata. Y efectivamente, ese es el problema, que uno no puede descuidarse en muchas cosas. No, mire usted el mantenimiento, la vigilancia. Cuando se va por una vía a 300 kilómetros por hora, uno no puede hablar de descuidos ni de negligencias ni nada por el estilo. Esto es un tema muy delicado que debe hacerse con mucha precisión, que gracias a Dios en España funcionaba de maravilla, que fueron... Yo creo que el AVE en España era un ejemplo de atracción incluso hasta para el turismo, etcétera. Que por cierto la semana que viene empieza Fitur. Aquí vamos, la semana esta, no la semana que viene. Y el AVE siempre ha sido un elemento de venta que funcionaba francamente bien. Pero claro, como bien has dicho tú, las cifras de mantenimiento, y es verdad que la liberalización ha llevado el doble del uso, porque entre otras cosas hay el doble de operadores, al menos en el AVE, ¿no? En fin, hay mucho tema del que hablar y desde luego muchas responsabilidades que seguir. Jesús, bienvenido, buenas noches. Más expertos en la mesa, porque Ana Cuartero esta noche no está con nosotros para darle candela a Ayuso, que ya algo le caerá, fijo, sino como ingeniera precisamente. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bueno, como bien decís, todos consternados por este terrible accidente y sobre todo rezando por esas casi 40 personas que todavía están por aparecer y acompañar desde aquí a todas esas familias, ¿no? Es tremendamente doloroso las que ya han podido localizar a sus seres queridos que han fallecido, pero la angustia que estarán pasando todas aquellas de los que quedan por aparecer, pues es la verdad que algo que nos parte el corazón, ¿no? Como servidores públicos, desde luego, como ha dicho nuestro portavoz, José Antonio Fuster, esta mañana en la rueda de prensa, exigiremos desde luego una investigación, exigiremos auditorías y exigiremos lo que sí es responsabilidad del Gobierno, que es efectivamente demostrar si realmente la infraestructura estaba en situación. Como tú muy bien has dicho, la liberalización del sector ferroviario lo que ha hecho es liberalizar la operación de los trenes, pero la infraestructura sigue siendo patrimonio del Estado, está gestionada por una empresa pública
que está adscrita a una sociedad pública estatal que está adscrita al Ministerio de Transportes y, por tanto, el primer responsable del estado de las vías es el Gobierno de España, es el Ministro de Transportes. Por lo tanto, efectivamente, hay que esperar a que los técnicos emitan su juicio y a partir de ahí hay que ir haciendo preguntas, ¿no? Porque, efectivamente, si lo que ha causado, la causa última del descarrilamiento de ese tren, ¿no?, que es el que provoca después el choque con el otro que viene en sentido contrario, ha sido el fallo de una parte de la vía, lo primero que hay que preguntarse es por qué se produce ese fallo, qué ha pasado, como ya han preguntado nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados, qué ha pasado con todas esas alarmas que se dan de vibraciones que se están produciendo al pasar. Aquí, como dices, como ingeniero, recuerdo en mis tiempos de estudio, precisamente en una de las asignaturas de doctorado, que por cierto no terminé, nadie vaya a pensar que soy doctor, que no lo soy, pero sí recuerdo aquella asignatura en la que estudiábamos precisamente las vibraciones y la huella que se provoca en los trenes de alta velocidad, cómo esa huella va desapareciendo a medida que el tren coge velocidad y cómo las vibraciones en ese momento pueden hacer descarrilar a un tren. Yo no digo que sea esto lo que haya pasado, pero en el momento que un tren pierde la rodadura, como nos decía mi profesor de vibraciones, que nos daba esa asignatura, decía, milagros con la energía, no. ¿Qué pasa? Que se produce una liberación de energía brutal que acelera el tren hacia adelante y provoca efectos como este que se ha producido de un efecto acordeón, que es el que termina por sacar el tren de la vía, ¿no? Por supuesto, yo no voy a decir aquí que tengan los datos suficientes, pero la realidad es que, como muy bien habéis dicho, un tren de alta velocidad, hoy leía en Twitter, que es algo así como un proyectil disparado. Y si un proyectil del año 2000 lo sujetas con una vía de los años 90, quizá haya responsabilidades que depurar. Efectivamente, un misil de los 90 que vuela abajo. Exactamente. Entonces está, y aquí, como en otras tantas cosas, en algunas que se han evitado, recordar que los técnicos paralizaron la perforación del almacenamiento del Castor, precisamente por vibraciones. Las vibraciones son de las cosas más peligrosas que existen. Pero también los técnicos alertaron del Barranco del Pollo. Los técnicos normalmente alertan siempre y aquí no es una cosa distinta. Los técnicos han alertado que había algo que no estaba funcionando bien. Los técnicos alertaron en el apagón de que la red no era capaz de soportar un movimiento asíncrono de todas esas fuentes de energía renovables. Y detrás siempre hay un criterio político, siempre hay ese criterio político de no hacer una inversión en un plan hidrológico nacional, siempre hay ese criterio político de ahorrar en la inversión en infraestructuras, siempre hay ese criterio político. Por lo tanto, desde luego, por respeto a las víctimas, lo que hay que hacer es efectivamente exigir que se depuren todas las responsabilidades sobre el operador de las infraestructuras. Ana, bienvenida, buenas noches. Cerrando mesa, don Carlos Pollán, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí, superando poco a poco las noticias y el accidente que vivimos ayer. Hoy en las Cortes de Castilla y León hemos trasladado las condolencias a todas las víctimas, sus familias, a los accidentados que están todavía con su vida en peligro, no en peligro porque parece ser que no hay ninguno de los que están accidentados que tiene peligro de perder su vida, ¿no? Pero bueno, creo que esos más de 40 desaparecidos a día de hoy, a estas horas que todavía no se sabe nada de ellos, pues bueno, pues hace que sea una jornada dura y que nos hayamos levantado con esta noticia, ¿no? Desde luego suscribo, no he aplaudido porque no queda bien, pero tu editorial lo podría haber aplaudido perfectamente porque yo creo que ha sintetizado lo que muchos españoles pensamos, lo que muchos españoles vemos y sobre todo lo que nos hace que tengamos esa opinión por todo lo que llevamos viviendo con este gobierno y todas esas personas que hoy, bueno, pues se llevan las manos a la cabeza porque cómo se puede estar pidiendo responsabilidades hoy. Yo creo que las condolencias, ser respetuosos con las condolencias no impide que la gente se haga preguntas y la gente exija responsabilidades. Yo lo que considero que es una falta de respeto absoluta para las víctimas y para sus familias es la inacción y el silencio. Eso es lo que sí que creo que es una falta de respeto para las víctimas, porque creo que es sencillo y se debe de hablar de que toda la cúpula de esas empresas públicas que
que llevan tanto el mantenimiento como las infraestructuras de Renfe, pues o están siendo investigadas o están en la cárcel por haberse llevado un montón de millones que tenían que haberse dedicado para inversiones en Renfe, ¿no? Entonces, bueno, creo que el silencio no es lo que más ayuda en estos momentos a las víctimas. Carlos, hay noticia en Castilla y León, que es la convocatoria de elecciones autonómicas, como usted sabe. Hay otra noticia por debajo, de esas en letra pequeña, que es que el presidente del gobierno autonómico no ha comunicado al presidente de las Cortes la convocatoria de elecciones. ¿Qué te has enterado por la prensa? Sí, me he enterado esta mañana por los medios de comunicación. Pero bueno, si hablamos más adelante de ello, lo haremos, pero bueno, es una más de las que llevamos viendo desde que se rompieron los gobiernos y en concreto el de Castilla y León. Una falta de respeto institucional muy importante, ¿no? Ha habido varios episodios, el retraso de los pagos trimestrales desde la Junta de Castilla y León a las Cortes. Bueno, eso es lo que tiene pensar que las instituciones las llevas gobernando durante 40 años y las instituciones son tuyas. Pero bueno, creo que qué menos que trasladar al presidente de un Parlamento, aunque sean 2 minutos antes de que vas a mandar una nota de prensa, que vas a disolver las Cortes. Lo que pasa es que ya se repite, porque el año pasado, en el 2022, cuando se convocaron elecciones anticipadas, el que era vicepresidente de ese gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que era Francisco Igea, estaba en una entrevista con Carlos Alsina en directo y se enteró en ese momento cuando Carlos Alsina le comunicó, pues nos acaba de llegar un teletipo de que se convocan elecciones. Y el vicepresidente del gobierno no lo sabía. Y no lo sabía. Entonces, bueno, yo creo que cuando piensas que las instituciones después de 40 años son tuyas y las manejas tú, pues hay que aceptar estas cosas. Pero bueno, esperemos que todo acabe bien y bueno, pues vamos camino a esas elecciones del 15 de marzo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Nosotros, antes de entrar en materia, vamos a pasar por Adolfo Albistur, porque además hoy trae producto nuevo. Atentos, o sea, en este momento acabo de verle a usted, sí, usted, que va a decir, ¡ahí va! Es lo que me hace falta. Ya verá usted cómo si Adolfo, ¿qué tal? Muy enséñalo, que me tiene fascinado. Empieza por el nuevo, porque ¿Sí? el otro sí. Pues déjame que diga simplemente que los guantes, que ya los conocemos, el cinturón para la zona lumbar, que lo conocemos, el ya sea juanetes, dolor tal, y bueno, hay dos. Este, que es el que ya lo conocemos, que es la rodillera, pero le hemos añadido presoterapia. Quiere decir, la presoterapia lo que va a hacer, aparte de todo el tratamiento que estamos hablando de infrarrojo, ultravioleta, masaje, obligación, calor, es que la presoterapia, que saben que es ese apretarte y soltarte, que es muy bueno para la circulación, pues lo tiene también para que hemos añadido a la rodillera. Así que tenemos rodillera nueva con presoterapia y ahora viene el gran producto. Los chavales con una vida, bueno, chavales y no tan chavales, con una vida deportiva exigente, lo van a devorar, me parece a mí. Sí, se fatigan un montón. Todo el que hace un deporte allá en plan serio, Claro, sí que las rodillas... Romano, por ejemplo. Romano, sí, señor. Montañeros, bueno. Y bueno, tenemos el gran producto. El gran producto es este, que es para la zona cervical. Atentos, que esto es lo que yo decía. Cervical. Claro. Entonces, ¿qué lleva? Son 6 tratamientos. Voy a ir, porque ya no vamos a dar infrarrojo, tal, que esto lo llevan tal. Tiene 2 añadidos, que es la magnetoterapia. No sé si alguno, cuando os habéis roto algo, habéis ido a un centro de fisioterapia y había un tubo que tú metes, ¿no? Y ahí te están dando magnetoterapia. La magnetoterapia lo llaman los médicos el crecedor de huesos, porque genera osteocitos, ¿no? Que son las células que tienen los huesos. Bueno, aparte también para el dolor, etcétera, pero lleva magnetoterapia para la zona cervical. Y además lleva la moxibustión. Dices, ¿qué narices es esto? A ver, repite. Pues moxibustión viene de moxa, que moxa es la planta artemisa, que es se usa mucho en medicina natural. Efectivamente, por ejemplo, las agujas de la acupuntura está hecha con esa moxa, ¿no? Bueno, pues aquí es combustión, es decir, calor a través de la moxibustión, a través de este material. Sí, entonces lo que está haciendo es eso. ¿Y cómo habéis conseguido eso? Quiero decir, pues esto, porque la moxibustión, escucha, que yo la he visto aplicada, pero se quema literalmente. Se quema literalmente, efectivamente. Aquí lo que haces es el mismo material, como le estás dando un calor determinado, pues hace el mismo efecto. Qué bueno. Entonces, ¿cómo se coloca? Pues fijaros qué sencillo. Simplemente me lo pongo aquí. Y dices, ¿ahora cómo doy los botones? Que va, si tengo mi mandito. Con mi mandito me cojo, me doy los 6 tratamientos, le puedo dar hasta 16 puntos de intensidad, depende de lo que me guste. ¿Y qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo esos 3 tratamientos en la zona cervical. ¿Por qué es importante la zona cervical? Ya no solo porque me duele,
oye, me duele mucho las cervicales, sino porque el dolor de cervical, bueno, hay gente... Te inhabilita efectivamente, y muchas que dolores si mareos, que si se te haces un gesto extraño porque te duele y entonces te empieza a hacer otra cosa, es un... Claro. Así que imaginaos ahora que estáis viendo este pedazo de programa y estáis con vuestro puesto, dando al botoncito y 20 minutitos de relax. Pues oye, esta es la nueva maravilla que hemos traído, así que vamos a tenerla todos, porque si tienes dolor cervical y tienes migrañas, tienes dolor de cabeza, se te acumula ahí la tensión, que a mucha gente se le acumula la tensión, es que en esta zona, pues es una manera súper cómoda, como siempre, cosas sencillas, fáciles, cómodas, que sean fáciles de hacer y que sean eficaces. Así que láser cervical, nuevo producto que tenemos. Y que además usted ya sabe que con mejorando tu vida, si no funciona, pues se lo devuelven. Sí, no hay problema. O sea, que esta es la cuestión. Hasta el momento no han devuelto ninguno, o sea que mire. Llame solo una vez, 900-730-122. No nos vamos a perder ya con la enumeración de productos, pero creo que no queda ya articulación por cubrir. Yo creo que no. Los hombros un poco lo mejor. Bueno, en el hombro tenemos la diadema de timón. Exactamente, tenemos ahí, o sea que es que ya, yo creo que ya no nos queda nada. Qué fantástico. Es maravilloso. O sea, con moxoterapia, me ha dejado a cuadros, ¿eh? Sí. Qué buena cosa. Moxobustión se llama. Madre mía. Bueno, que llame solo una vez, recuerde, porque si no se lo cogen, pues le van a devolver la llamada y usted ya lo pregunta absolutamente todo en cuanto a costes, financiación, descuento por ser espectador del toro, etcétera. De verdad que estoy flipando aún, ¿eh? Una cosa está, Adolfo, gracias. A ti. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. Vamos a sumergirnos en la tragedia de Adamuz, vamos a aportar toda la información y vamos a recordar las denuncias que en sede parlamentaria se hicieron específicamente sobre ese tramo. En fin, así. 22-17, 21-17 en Canarias, estamos de vuelta. Vamos a empezar a desmenuzar todo lo que podamos, lo que ha ocurrido en Adamuz, ese terrorífico accidente, y lo que pasó y por qué, claro. De momento, los datos son los que nos recopilaba Patricia Tenorio aquí. Domingo por la tarde, 18:40, el tren Irio 6189 con más de 300 pasajeros sale desde Málaga con destino a Madrid. Alrededor de las 19:45, a la altura de Adamuz, Córdoba, los últimos vagones del tren Irio descarrilan y cruzan la vía. Otro tren Albia de Renfe, que circulaba en sentido contrario, también tiene un accidente. La incertidumbre es máxima para los pasajeros. El desconcierto empieza a poner nerviosos a los que van en otros vagones que no imaginan el alcance de lo ocurrido. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. El trabajador les indica que mantengan la calma y que mejor esperar dentro. La realidad de fuera, inimaginable. Entonces tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. En estas imágenes se puede ver como en el interior del vagón aún hay personas sacando heridos, sacando objetos personales, ropa de abrigo, con los primeros servicios de emergencia que consiguieron llegar hasta el lugar. Nada fácil, por cierto. Al otro lado, la escena es totalmente devastadora. Los dos primeros vagones del Albia salieron despedidos y quedaron encajados en un talud situado al lado de las vías. Su estado, totalmente retorcidos, con pasajeros atrapados, donde estaría el mayor número de víctimas mortales. Llegaron a caer por un terraplén de 4 metros de altura. Más de 200 efectivos de Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana, de Tráfico, helicópteros, drones. El equipo central de inspecciones oculares de criminalística trabajan en la zona para aclarar y despejar las dudas sobre las causas de este terrible accidente. Durante toda la noche los servicios de emergencia han trabajado para trasladar a heridos, a víctimas. Se formaban de hecho caravanas de ambulancias en las carreteras cercanas a Adamuz. El polideportivo del municipio, convertido desde ayer en hospital de campaña y en el centro de coordinación de emergencias. Se vivieron auténticas escenas de terror. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada.
Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Miedo, desconcierto, confusión e incertidumbre. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. El pánico se apoderó de los pasajeros que salvaron su vida, siendo testigos de cómo otros la perdían. A partir de este momento en el que escribía Patricia Tenorio fantástica narración de lo que había ocurrido, han ido apareciendo datos nuevos, datos que ayudan a ceñir un poco más la secuencia de hechos, como también a la posible causa. El más importante, lo último, esta información que ha sacado en primer lugar ABC, luego otros medios, a cada cual lo suyo, que es concretamente el rail número 23117 saltó e hizo descarrilar al tren Irio en el trágico accidente de Adamuz. ¿Cómo puede saltar un carril? Pues porque se ha roto la soldadura. ¿Por qué es importante decir esto? Pues es importante porque digamos que descarta hipótesis que ya estaban bastante descartadas, que eran la del fallo humano o la del propio tren. El tren es un tren que tiene 3 años, si no me equivoco, y que acababa de ser revisado hacía unos pocos meses, ¿no? Y el fallo humano en ese tipo de vía era imposible, y a la velocidad a la que iban. Las propias autoridades habían descartado ambas cosas, hay que decir, ¿no? En fin, bueno, claro, ¿qué pasa? Pasa que ese tramo concretamente había sido denunciado numerosas veces desde muchas instancias, muy particularmente las interiores, los maquinistas, pero también desde fuera, desde el propio Parlamento, porque lo que estaba pasando allí en materia de mantenimiento no era normal y era un secreto a voces que aquello había que arreglarlo y no se hacía nada. Una de las voces que lo denunciaron en las Cortes fue la de la diputada por Málaga, Patricia Rueda, a la que saludamos ya. Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a recordar esta intervención tuya, que fue, si no recuerdo mal, del mes de marzo, ¿puede ser? No recuerdo la fecha, sinceramente, porque han sido tantas, tanto en comisión como en pleno, que realmente somos la frontal oposición, que en honor a la verdad no sé la fecha. La cuestión era que además tú eres una usuaria muy frecuente, particularmente de esa línea, claro, y era un secreto a voces, es decir, había un montón de gente, también de viajeros, que subían sus vídeos a redes y que estaban contando lo que ocurría. Desgraciadamente ha sido la crónica de una muerte anunciada, porque es cierto que desde el Congreso de los Diputados hemos denunciado en esta legislatura y en la anterior todas las incidencias, accidentes, porque hoy hablamos de la pérdida de vidas humanas, hemos visto las escenas de terror y de angustia, aún hay personas desaparecidas, hoy sé, y tú lo has dicho en la editorial, que toda España está conmocionada, pero especialmente, si me lo permites, en Málaga, porque toda la mañana hemos estado hablando con conocidos, familiares, amigos, desde por la noche he recibido muchos mensajes, ¿estás bien? ¿Ibas en ese tren? Y hay una especial sensibilidad, porque de hecho conozco personas que aún su sobrino afortunadamente viajó en el tren anterior, pero los amigos del sobrino están desaparecidos. Entonces, tristemente, estamos viviendo con muchísima angustia porque estamos hablando de pérdidas humanas. Sí me quiero sumar a lo que habéis relatado desde el principio, a las condolencias, pero también es cierto que es el momento de exigir responsabilidades, de señalar. Lo habéis dicho muy bien. Antonio ha hablado de que fuimos un referente y ahora es una vergüenza. El sistema ferroviario español, hemos abierto portadas a nivel internacional. Lo ha dicho muy bien Jesús, la corrupción mata. Y me alegra escuchar a Carlos y Ana, compañeros de batalla en las instituciones y en las calles, porque llevamos mucho tiempo, también a nuestras posibilidades, denunciando a este gobierno y a este ministerio. Cuando Santiago Abascal ya hace mucho tiempo dijo en la tribuna que este gobierno es un gobierno criminal, no mentía. Y tú has hecho mención, José Javier, a ello. Has relatado la Dana, más de 230 fallecidos. Has hablado del apagón. Yo recuerdo del apagón también está en la estación de Málaga. Un caos. Al principio es que no saben gestionar. Es que al principio decían que no, los viajeros fuera. No, ahora os acogemos. Es que ahora ha venido este descarrilamiento. Yo recuerdo perfectamente también en comisión echarle en cara al ministro de Transporte, decir,
¿qué tiene que suceder? Porque ya no estamos hablando de retrasos, ya no estamos hablando de llegar tarde al trabajo, a la cita del médico, a que se quede la gente tirada en el campo, que hemos visto muchas imágenes. Yo decía, es que va a llegar un momento en el que vamos a tener que padecer una terrible desgracia. Y tristemente ha sucedido por culpa de este gobierno criminal y corrupto. Muchos han criticado, ¿no?, que denunciemos la corrupción. Sí, hay que denunciarla, lo habéis revelado hace un momento. Es que estamos hablando de contratos, en el caso denominado Coldo, donde se están viendo irregularidades. Esto todo hay que esperar, pero de verdad, una oposición frontal a este gobierno criminal. Y es cierto que desde Vox, porque ya anoche nos pusimos a repasar todas las iniciativas registradas, desde preguntas escritas, solicitud de datos, comparecencias. Ya pedimos en su momento comparecencia del ministro Puente, ya pedimos en su momento la comparecencia del presidente de Adif y Renfe, que la hemos vuelto a pedir hoy, pero es que es una vergüenza que son puestos dados a dedo. Yo recuerdo perfectamente ya hace 4 años, cuando al entonces ministro Ábalos, yo le pregunté qué cualificación tenía Koldo García para estar en un puesto tan importante como Renfe. Y al final están colocando, y tú lo has dicho perfectamente, a sus prostitutas, están colocando a su gente. Y es una vergüenza. Nosotros también en todas las iniciativas, y recuerdo una moción que se defendió también en mayo por parte del grupo parlamentario Vox, ya exigimos, porque creo que somos un grupo parlamentario que más hemos pedido el cese fulminante de este ministro. Es más, en una moción que llevó el Partido Popular, cuando llegó la hora de negociar, porque le dijimos, oye, es que aquí falta el cese fulminante. No, esta no es la cuestión, estamos hablando de un tramo tal. Digo, ¿pero qué tramo tal? Y es más, recuerdo también que este ministro tuvo comparecencia el 4 de septiembre en comisión y ¿qué dijo? Advirtió de que habría más incidencias, alegando el tema de material rodante, y esto es inadmisible. Más la frase que siempre le hemos echado en cara en sede parlamentaria, es decir, ¿cómo puede decir que España vive el mejor momento del tren cuando todos los días estamos registrando iniciativas pidiendo explicaciones sobre accidentes? Es que se habla de 250 accidentes, es que se habla de más de 50 descarrilamientos, es que se habla de más de 1000 incidencias técnicas, y es cierto que hoy hemos visto que ya Adif en su propia página comunicó de manera reincidente incidencias en el mismo tramo. Y es cierto lo que también comentabas tú, José Javier, hace un momento, ¿cómo puede ser que estemos pagando impuestos de países nórdicos con un sistema ferroviario que es tercermundista? Y me preocupa mucho, y también déjame apuntar algo, y es que desde la Comisión, en este caso de Industria, porque estamos muy atentos a todo lo que hace este ministro de Transición, pues desde Industria le hemos preguntado que qué hace ahora Puente hablando de material que quiere comprar en China. Y también hemos dicho, bueno, ¿y ese viaje a la India que fue acompañando a Sánchez a final de octubre del 2024, qué era? ¿Quería importar el modelo de la India porque también dijo que quería que los usuarios del tren fuesen de pie en los trenes? Y encima de esto los es vagones. Inadmisible, esto es una vergüenza, esto es atentar contra la salud, contra la vida de todos los españoles. Patricia, sí, lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, y no vamos vamos a parar hasta que pare esta negligencia. Dos cosas te voy a preguntar. Esto tendría que haber dimitido ya. Es que el ministro Tejero no tiene ningún tipo de vergüenza. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Pero primero dos. Una, que a lo mejor te parece una ingenuidad, yo creo que lo es, pero me parece que es importante también para el resto de la audiencia. Es decir, yo recuerdo de mi breve experiencia en un gobierno que cuando se planteaba una cuestión técnica, normalmente ibas al departamento correspondiente que ofrecía una respuesta generalmente técnica, que a veces era que no o a veces era que sí. A todos nos consta que tanto por vía parlamentaria como por vía administrativa se le ha dirigido a Adif un montón de reclamaciones sobre asuntos concretos. Lo que estamos viendo es que al parecer no se ha hecho gran cosa. ¿A vosotros os han contestado alguna vez? Las respuestas que nos han dado son muy leves, porque en muchas ocasiones lo malo de esta herramienta es que preguntas por peras y responden manzanas. Y nunca han reconocido de manera expresa
¿no? Bueno, estamos trabajando en ello, hemos hecho una inversión, tal, y en concreto es verdad que el propio ministro incluso lo comunicó que había hecho una inversión de 700 millones en lo que se supone Andalucía-Madrid. Pero es que resulta que, como también le hemos dicho a nosotros, y esta inversión ahora hay una pregunta que hemos registrado hoy mismo que tiene que ver con los proyectos técnicos, expediente administrativo de las últimas obras de renovación del tramo afectado, en su caso que nos hablen de las modificaciones, si es que la ha salido, y por supuesto de las actas de obra que incluyan supervisión y control por parte de Adif. Y es cierto que estaremos muy atentos a la respuesta. Por la general no suelen ser muy concretos, pero eso no quita para que sigamos denunciando la mala gestión. Es más, nosotros en una iniciativa que hemos registrado hoy, que es un calco de la que ya registramos en mayo y en la anterior legislatura, ya le ponía a él en preaviso. Ya le decía que tenía que poner en marcha un plan nacional de inversiones, que tenía que centrarse en la seguridad y el mantenimiento. Ya le decíamos que era urgente, que tenía que tener incluso un plan de actuación en casos de emergencia. Y otra vez, y una vez más, desde Renfe no han sabido actuar. Entonces, al final es oposición frontal, pero es cierto que después en sus preguntas, en sus respuestas, pues esto, no sí, dice. Esto me resulta llamativo porque una cosa muy singular de este gobierno, más que en ningún otro caso, es que lo que yo constato es que sus respuestas siempre son propagandísticas, nunca son propiamente políticas o técnicas, es decir, han cambiado el campo de juego, ¿no? La segunda pregunta era la siguiente. ¿Os vais a poner de acuerdo con el PP o el PP se va a poner de acuerdo con vosotros para pedir la dimisión de este señor ya, mañana? Vamos a ver, aquí no hay que ponerse de acuerdo con el PP, porque nosotros desde el principio hemos sido los primeros que hemos pedido la dimisión de este y de los anteriores, porque venimos de la corrupción de Ábalos, que afecta a las infraestructuras, y lo estamos viendo, porque que no se invierta en infraestructuras no es cosa de un año. Eso deben ser planes que se ejecutan a largo plazo, con una previsión, como lo comentaba, un calendario, y aquí son responsables todos los que han tenido la cartera del Ministerio en los últimos años. Después tuvimos a Raquel Sánchez con los trenes que no pasaban por los túneles y ahora tenemos a Puente. Y desde el principio, desde Vox, hemos exigido ese cese fulminante. Y es más, reitero, nosotros en pleno en una moción le pedimos al PP que incluyese el cese y dijo que no, que en este momento que no era la cuestión y estábamos hablando del sistema ferroviario español. Entendido. Y decía, claro. Y ya por último, sí, me molesta mucho también que en muchas ocasiones el Partido Popular se ponga de perfil cuando desde Vox denunciamos lo que también hemos registrado en muchas iniciativas. ¿Cómo puede ser que no se invierta lo suficiente en la seguridad de la red ferroviaria y que después pues, se esté repartiendo el dinero de los españoles en financiar los trenes en Marruecos o la red ferroviaria en su conjunto? Ya no son los trenes, también se habla del mantenimiento de vías en Marruecos. Esto es una vergüenza y sobre esto también hay que poner el foco, porque ya no solo le estamos pagando el campo que es competencia desleal con los productos españoles, es que encima le estamos pagando la infraestructura y hoy tenemos que llorar la pérdida de 40 personas que desgraciadamente serán muchos más y el dolor de centenares de familias, porque yo estoy convencida que quienes han viajado en estos trenes se van a quedar conmocionados para toda la vida. Pero es que hoy todo el mundo hablaba en Málaga de es que podría haber sido yo, es que podría haber sido mi hija porque estudia en Madrid, es que podría haber sido. Y es cierto que como usuaria frecuente de esta línea, porque es cierto que yo siempre he hecho la línea Málaga-Madrid, Madrid-Málaga en tren, ha habido momentos en el que en este tramo, claro, te tenía que coger la botella del agua, de las vibraciones. Claro, tú lo denuncias, pero y al final ha pasado lo que desgraciadamente los profesionales del sector han vaticinado. Ya lo dijo el sindicato de maquinistas, que de hecho en la anterior legislatura también pusimos el foco porque ellos incluso se estaban quejando de sus condiciones laborales, porque tampoco había un reemplazo. O sea, es que al propio personal los están tratando fatal. Sí. Es que incluso hemos denunciado
el personal de a bordo, las agresiones verbales que padecen por culpa del sistema que no funciona, por los retrasos, y es una vergüenza. Y hoy también hemos conocido y seguiremos conociendo más informaciones de este supervisor de Renfe que ya avisó. Es que ya avisó. ¿No quieren escuchar a Vox o lo decimos en sede parlamentaria? ¿Tampoco queréis escuchar a los profesionales del sector? Sois unos irresponsables, no tenéis vergüenza y es el momento de seguir dando la batalla. Y yo confío también incluso en movilizaciones. La gente no puede estar esperando esto, que en la lotería le toca a uno, pero no sabemos si mañana le va a tocar a otro, que estamos hablando de millones de personas que cogen durante todo el año el tren y nos lo venden como un sistema seguro, sostenible, y nos quieren prohibir viajar en nuestro coche porque contamina, y todo son prohibiciones, y nos suben los impuestos, y ahora resulta, y habéis hecho mención también, lo ha dicho Jesús, al tema de Fitur. Nosotros, los profesionales del turismo, llevamos casi un año trabajando la agenda, porque es cierto que es la feria internacional más importante. Pues yo sé hoy de profesionales del turismo que no tenían cómo subir a Fitur porque resulta que los trenes ya sabemos que no, que los precios de los aviones están desorbitados, aunque hayan puesto refuerzo, y ahora estaban buscando a ver si nos hacemos una pandilla y nos vamos en autobús, a ver si nos vamos en coche, y decían mucho en coche otro peligro. ¿Cómo están las carreteras? Que tampoco se invierte el dinero suficiente para llevar a cabo la conservación de la infraestructura, de lo que son las carreteras, porque es que también hemos registrado iniciativas denunciando esto, porque es que afecta a los turismos, afecta al transporte de mercancías por carretera, porque te explota una rueda y tampoco lo cuentas. Este gobierno es un peligro y está poniendo en juego la vida de todos los españoles. Patricia Rueda, gracias mil por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato al Agua. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros y gracias por la información y por contar la verdad a tantos españoles de bien. Muchas gracias. Patricia Rueda, que denunciaba hace unos meses en las Cortes precisamente los problemas de inversión en infraestructuras, que es la clave de la cuestión, todo lo que va apareciendo. Incluso en el caso de que esa denuncia de SEMAF, de que había vibraciones, no haya sido la causa concreta de la rotura de la soldadura, incluso en ese caso, lo que no tiene ningún sentido es que te gastes un porrón de dinero en reparar un tramo de vía y a partir de la semana siguiente haya 7 denuncias de los maquinistas diciendo esto está mal. Es que la denuncia de los maquinistas no es solo de este tramo. Claro, 750 millones de euros es lo que se ha gastado España en los trenes marroquíes. Pero es que gastar 700 millones de euros en la vía no implica que la vía haya quedado bien. Para eso hay que gastárselos bien, para empezar. Lo primero que tenemos que saber es exactamente cuánta inversión eficaz ha habido, porque lo hemos hablado ya. O sea, si hay algunas adjudicaciones que hayan sido claramente susceptibles de corrupción, han sido precisamente las de Adif y la Administración de Infraestructuras, con lo cual, de esos 700 millones de euros que dicen haber invertido en esta vía, lo primero que tenemos que saber es cuántos han llegado realmente a las operaciones de mantenimiento. Y luego también hay que ver en qué tramos se han realizado esas operaciones de mantenimiento, porque a lo mejor sí es verdad que las operaciones de mantenimiento se han realizado en este tramo y efectivamente se han reportado incidencias posteriores, pues a lo mejor hay que preguntarse si el contrato no se ha ejecutado adecuadamente, en cuyo caso habrá que ver quién ha firmado el certificado de conformidad de la ejecución material del contrato, porque hay que recordar también que los contratos de obra, de mantenimiento de infraestructuras tienen sus periodos de garantía, etcétera, etcétera. Pero yo quería comentaros simplemente una cosa. ¿Cuál será el pánico del Gobierno cuando esta mañana en Televisión Española todos los voceros a sueldo del Gobierno han lanzado la hipótesis de que quizás se hubiera producido un temblor de tierras? Es decir, esas vibraciones que estaban los maquinistas de la Renfe denunciando no se habían producido por defectos en la vía, sino que parece ser que se podía pensar en que fueran un temblor de tierras. Acto seguido salió el presidente de Gobierno a decir que por favor todos los españoles nos informemos por los medios del Gobierno. Es decir, tenemos un Gobierno que es el dueño de las infraestructuras, el gestor de las infraestructuras, con un supuesto mantenimiento en el que han gastado muchos millones de euros, que parece que no ha sido capaz de corregir aquellas incidencias que se estaban reportando, y ahora
por supuesto, van a controlar la información que se nos dé y lo importante es que los españoles solo escuchen la información que viene del presidente de gobierno. Antes, Jesús, Antonio. Aquí hay una cosa que es realmente sorprendente. Se hizo una adjudicación del tramo Guadalmedina-Córdoba, que es exactamente donde se ha producido esto, por 52,49 millones de euros de esos 700. El maquinista que esta mañana he oído yo en la radio, el maquinista que bajo seudónimo lo ha declarado, ha dicho exactamente el kilómetro que tú has antes señalado, saca la ABC. Ha sido él quien lo ha dicho. Sí. Ha explicado perfectamente la quiebra de una soldadura aluminotécnica, cosa que yo no tenía ni idea, y él ha explicado perfectamente como la causa, la quiebra del carril en donde se ha producido, en el kilómetro donde se ha producido, etc. Y ha contado que esto se lo sopló, o en definitiva, lo dijo ya a varios diputados, en particularmente a una senadora del Partido Popular, que sobre ese kilómetro exacto presentó una pregunta y una explicación en el Senado. Una pregunta por escrito. Por escrito. Efectivamente, sí, señor. Es increíble. Es decir, es que esto estaba ya previsto. Era una cosa... Y no hicieron ni caso. Dieron una respuesta aparentemente técnica, que era la de sobre ese tramo se ha hecho tanta inversión en tal fecha. Pero claro, las denuncias eran después posteriores. Contestaron con 8 reportes de Adif sobre catenarias, sobre... Es alucinante. Ese es el tema. Esos 52 millones se invirtieron en lo que se tenían que invertir, porque si los han invertido en la renovación de las catenarías, si los han invertido en las traviesas, los pueden haber invertido en muchas cosas. Eso es absolutamente insuficiente. ¿Sabéis cuánto cuesta un kilómetro de AVE en una línea recta, llanita como esta? 15 millones de euros. Un kilómetro de AVE en Asturias, en el túnel de Asturias, con ya otra dificultad orográfica de otro tipo distinto y más compleja, 74 millones de euros. Estoy hablando de hace ya unos años, ahora ya será más. Primera cuestión, cuando se dice que es que ya desde el primer día vamos a criticar al gobierno, no, es que precisamente el respeto a las víctimas y a la memoria de las víctimas exige que se investigue a fondo. Hay un pequeño problema. El presidente del gobierno esta mañana ha dicho que encontraremos la verdad. Eso traducido al lenguaje sanchista es que vamos a encontrar algo que no sea la verdad, que vamos a encontrar un argumento para enmascarar la verdad, porque la verdad ya se está sabiendo y lo sabían perfectamente porque se lo habían dicho en numerosas ocasiones y por distintas vías. El 8 de agosto de 2025 hay un escrito dirigido al presidente de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, Adif, y a Renfe, en el que el sindicato de maquinistas precisamente denunciaba el estado no solo de este tramo ferroviario, sino de muchos más. Porque el problema te puede pasar, puedes tener mala suerte. Qué casualidad que con este gobierno siempre es la primera vez. Hemos tenido un apagón, hemos tenido la Dana, hemos tenido el primer accidente de las líneas de alta velocidad en este país en 34 años de funcionamiento. Puede ser mucha casualidad, pero es que no solo es este incidente, este accidente gravísimo que ha habido ayer, es que son incidentes y accidentes continuos en la red ferroviaria española. Una red ferroviaria que no se ha mantenido, que es un servicio público, pero no hablamos solo de la red ferroviaria, es que si nos vamos a las carreteras estamos en 3/4 de lo mismo. Pero Antonio, dejemos claro que esta falta de mantenimiento y esta falta de inversiones, desde que Sánchez está. Hombre, claro, es que hay que dar dinero a Cataluña, a la financiación en Cataluña. Yo comprendo que usted no haga nuevas obras públicas. Y luego quiero decir otra cosa, tampoco nos van a callar porque digan que es que ahora... Es que este gobierno precisamente ha utilizado políticamente todas las desgracias que ha habido en este país. Desde el 11 de marzo, el Prestige, el perro Excalibur, ¿os acordáis del perro Excalibur? La que montaron con el perro Excalibur, la Dana... absolutamente todo. Imagínate que tuviera alguna competencia sobre esta cuestión, que es una competencia clarísima de carácter estatal, la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno. La que le hubieran montado. Bueno, y por último, lo que quería comentar, han aprobado hace poco más de un mes,
una ley de movilidad sostenible, la Ley 9/2025 de 3 de diciembre. Pues justamente esa ley de movilidad sostenible dice que hay que apostar, bueno, está todo la parafernalia ideológica de la ley, de que si la movilidad es un derecho social, de que si hay que ir en bici, de que si hay que ir no sé qué, pero una de las cosas que dice esa ley es que hay que propiciar la seguridad en la movilidad. Luego hablaré de la seguridad y cómo nos preocupábamos de la seguridad en la mesa de contratación de Adif cuando yo formaba parte de esa mesa. Es de Perico Balizas, ¿no? Es de Perico Balizas sí. Esta. Don Carlos. Bueno, creo que ya la intervención de Patricia y lo que han dicho mis tres compañeros de la mesa, yo lo deja todo bastante claro. Yo, desde luego, sí que quiero incidir en la postura del Gobierno y cómo quiere intoxicar a todo el mundo para que no se pueda hablar de este tema cuando son absolutamente conscientes de que la responsabilidad es de ellos. O sea, en este caso no hay ninguna duda. Lo han utilizado en todas las catástrofes y lo han utilizado en todo. ¿Qué ocurre ahora? Pues que evidentemente la responsabilidad es de ellos. Pero no se le puede hacer más favor a las víctimas que hablar de este tema y exigir responsabilidades. Es decir, lo que no puedes es quedarte en silencio y decir a todo que sí, porque es lo único que ellos van a querer conseguir, que es su verdad. Como decía Antonio, que diga el presidente del Gobierno que van a llegar hasta el final es que quiere decir absolutamente todo lo contrario. Y yo creo que en este caso, desde Vox y a nivel del Parlamento español, como todas las iniciativas que ya ha comentado Patricia Rueda, pero ya se ha propuesto una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria, ya se ha pedido un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y en el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno, porque es que aquí está saliendo dinero. Ahora en este caso de los trenes, lo hemos visto con el dinero que se está destinando a la red viaria en Marruecos y en otros sitios. A Vietnam, cuando tenemos cuestiones aquí que tenemos que solucionar. Y la última, Renfe, por este Gobierno, ha sido el juguete en el que han colocado a toda la gente que les ha interesado. Y hay que decirlo, el exministro de Transportes era José Luis Ábalos, el exasesor consejero en Renfe era Koldo, la directora de Adif, Pérez de Vera, está investigada también. Pardo de Vera, perdón, está investigada también. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Ángel Contreras también. ¿Cómo no vamos a hablar de esto? Si es que es una absoluta vergüenza. De esto y del paripé, de esas imágenes en las que los políticos se ponen un chaleco amarillo para parecer operarios y los técnicos no. Es que no se puede ser más ridículo, ¿eh? En fin, vamos a la publicidad, que hay que hacer la pausa. A la vuelta, esto que estaba comentando Carlos Pollán, la doctrina Sánchez. Ante todo, lealtad, es decir, todo el mundo callado. Y aquí es lo que yo diga. Puñetero tirano. Publi. Este que respetan estos señores cuando con le la dan financiación. 5.000 millones de más a los catalanes, rompiendo el principio de solidaridad con eso de la ordinalidad, por ejemplo, ¿no? Madre mía. Por favor, señor Sánchez. En fin. Mira, si me permites un minuto más, de verdad hay que insistir en esto. Si mañana Dios no, o sea, en caso de un accidente aéreo, un avión pierde un motor, cualquier cosa, el Estado no tiene responsabilidad. En caso de un accidente en la mar, de un crucero, un buque de mercancías de propiedad privada, el Estado evidentemente no tendría una responsabilidad. Pero aquí la vía suya. En el caso de las infraestructuras ferroviarias, no tiene vuelta de hoja. Las instituciones no funcionan en la medida en la que hay una institución responsable del correcto estado de la infraestructura, propietaria de la infraestructura y que tiene que velar porque la infraestructura esté disponible en las condiciones adecuadas para todos los operadores que contratan trenes utilizando esa infraestructura. Es decir, las instituciones funcionan en las medidas en las que la institución responsable del estado de la vía dé cuenta de su actuación y demuestre que su actuación ha sido irreprochable. Porque si no, estarán actuando bien el resto de las instituciones de emergencia, las instituciones políticas, pero no la institución implicada aquí en primer orden, que es la
y responsable de las infraestructuras. Y ahora hablaremos del responsable o irresponsable que es Puente, Lo que dice Ana es muy importante porque precisamente es la base y el objetivo del modelo ferroviario europeo que dibujan los 4 paquetes ferroviarios. ¿Qué se hace? Liberalizar el material rodante, pero mantener en manos públicas la infraestructura. ¿Y por qué se hace eso? Por la experiencia que tuvieron los británicos con la liberalización total del transporte ferroviario en los años 70. ¿Qué ocurrió? Que en el Reino Unido, como se liberalizó todo, las infraestructuras también, empezaron a tener accidentes ferroviarios, sobre todo en un nudo muy complejo como era Londres. Y se dijo, para que no pase esto y precisamente para garantizar que sea un servicio público en régimen de monopolio la administración de la infraestructura ferroviaria, para que se invierta y se mantenga en buenas condiciones, se mantiene en manos públicas. Y luego el material rodante se privatiza. Por eso es muy importante que se hagan las inversiones necesarias, porque responden a ese modelo europeo ferroviario que se ha querido diseñar a través de las directivas de los 4 paquetes ferroviarios. Y aquí es donde Óscar Puente miente con toda la boca, cuando habla del aumento de inversión en infraestructuras. Si es verdad que hay más dinero, pero también hay muchas más infraestructuras, con lo cual no es verdad. Y una inflación galopante. Y una inflación galopante. Estás invirtiendo mucho menos. En fin, Óscar Puente en esta cuestión es clave, porque desde hace muchos meses, muchísimos años, se viene diciendo en España, todo el mundo, los usuarios, esto está dejando de funcionar, y él está en que no. Lo de hoy, ¿qué ha sido? Bueno, pues, en fin, sobre el papel de Óscar Puente vamos a hablar un poquitín también. Gloria Sacristán nos presenta al personaje. Extraño, raro y difícil de explicar. Esas fueron las primeras palabras que dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras conocer el descarrilamiento de los trenes en Adamuz, Córdoba. Es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Un siniestro inexplicable porque, según el ministro, ocurrió en una recta. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Puente hizo también referencia a lo nuevo que era el tren de Irio y al tramo de la vía en la que ocurrió el siniestro. Tramo, por cierto, que según el ministro fue renovado en mayo de este año. El tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Suponemos que el ministro se refería al mes de mayo del año pasado. En cualquier caso, el ministro hace referencia a expertos durante toda su comparecencia y reitera en más de una ocasión lo raro y difícil de explicar que es el accidente. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. Sin embargo, el siniestro deja ser difícil de explicar si tenemos en cuenta un comunicado que emitieron los maquinistas en agosto del año pasado. En él alertaron a Adif de los baches en la línea de Adamuz. Hablaban de degradación profunda del material, plantearon bajar el límite de velocidad a 250 km por hora y pedían actuar de inmediato. La realidad es cruda para los españoles y también para Óscar Puente, que en 2024 sacó pecho de su cuestionable gestión y afirmó que el tren en España vivía el mejor momento de su historia. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo cierto es que los problemas en la red ferroviaria española son constantes. Retrasos, cancelaciones, averías. Son muchos los inconvenientes a los que se enfrentan diariamente los españoles. El pasado año, Renfe cortó la línea de AVE que une Madrid con Andalucía debido al robo de cable. En un primer momento, Óscar Puente habló de sabotaje, pero finalmente la Guardia Civil detuvo a 2 personas en Toledo y cerró el caso como un robo de cable común. Por lo tanto, esta no es la primera vez en la que queda expuesta y en entredicho la gestión del ministro. Estaba ya con las cosas. Esto es tremendamente extraño, así como dejando caer, yo que sé, un comando aceleracionista, una cosa así, ¿verdad? De verdad, ¿eh? Y queriendo simplificar y mintiendo, queriendo simplificar la cosa. Porque lo que no dice, diciendo esto de la recta y tal, como una cosa sencilla, lo que no dice es que en esa recta hay 4 sistemas de cambios seguidos. 4. ¿Qué quiere decir que... ¿Tú crees que él sabe de lo que está hablando? Porque es que es lo que me pregunto, claro. Es decir, a él le han pasado la nota. Aquí hubo obras en marzo.
no le ha contado a nadie que después había 7 avisos de maquinistas. Yo sinceramente creo que no, porque él le da igual, está en otro mundo, él está en el insulto. Es para lo que está, no está para gestionar, con lo cual, claro, las situaciones... Oye, esta tarde estaba en... ¿Dónde ha sido? Bueno, vamos a ver lo que ha dicho, lo último... En fin, ahí vamos a verlo. Incidencias que afectan a la puntualidad, a la regularidad o a la fiabilidad con accidentes no tiene absolutamente nada que ver. Por otro lado, es evidente que se incrementa el número de pasajeros. Tenemos en este momento la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo después de la China, con 4.090 kilómetros. Es lógico que la gente se suba al tren. Nuestro tren es un buen tren, es un tren seguro. Esto lo quiero de verdad dejar claro. Lo que ha sucedido es verdaderamente anómalo y absolutamente excepcional y por tanto es lógico que el tren viva un momento en el que haya mucha gente que lo utilice y el número de usuarios crezca de manera exponencial. Pues menos mal que es excepcional, porque si fuera normal, imagínate. Pero me cago en la leche, que estás hablando de 40 muertos y 43 desaparecidos. No puede salir contando esta historia. O sea, no tiene ni idea de lo que está hablando, me da la impresión. Pero todo el mundo entiende que si se multiplica el número de vías, si se multiplica el número de viajeros, tiene que multiplicarse el mantenimiento de las infraestructuras, es evidente. Pues, no, joder. Está con que si la recta y que si no sé qué, porque si la catenaria, no sé. Recuerdo la última información que tenemos acerca del la más probable causa del accidente, que es esto que contaba ABC, ese salto de un trozo de raíl, que por otra parte coincide con las fotografías halladas, etcétera. Bueno, ¿qué personaje? Aquí al que más cerca le toca por paisaje. Bueno, pero es que este señor en todo... Bueno, este señor no, este gobierno y este Partido Socialista, en todas las cuestiones similares a esta, siempre actúa igual. La primera reacción es... Esto ha sido extrañísimo, no sabemos quién ha hecho esto, no sabemos qué ha podido pasar porque todo está bien, y según van avanzando y se van sabiendo datos y se va descubriendo cosas, pues van cambiando su relato. Para eso, ¿con quién cuentan? Cuentan pues con los medios de comunicación que desde ayer ya estaban diciendo que era una situación excepcional, que qué habría ocurrido, que en una recta, que no sé qué más. Todo dirigido para liberar de su responsabilidad, en este caso a un ministro que ha sido ya reprobado no sé cuántas veces. Es decir, el historial de este señor como ministro no lo vamos a desvelar ahora porque lo conoce todo el mundo. Pero desde luego la estrategia del relato es exactamente siempre la misma. Nunca tienen la culpa ellos, nunca se debe a su gestión, siempre encontramos a alguien que es el que tiene la culpa. Lo que ocurre es que bueno, pues ya nos van avisando que ya dijo el presidente del gobierno que esta investigación iba a durar un año, ¿no? Por lo menos. Y claro, en el momento que el presidente del gobierno dice que va a buscar la verdad, pues hay que ponerse perdón, en la situación de que va a ocurrir todo lo contrario. Pero en este caso, bueno, esperemos que de verdad los datos y lo que conozcamos nos lleve a conocer la realidad, una realidad que yo creo que todo el mundo ya conoce y nos podemos imaginar, pero aquí el problema es que nos encontramos con más de 40 fallecidos, con más de 40 desaparecidos, y esto es un tema muy serio para dejarlo en manos de un ministro y de un gobierno que precisamente este ministerio lo ha tenido colapsado de corrupción y de infamia absoluta en su gestión. Efectivamente, yo creo que este señor lo primero debería de estudiarse un poquito, ¿no? Al menos para hacer un papel medianamente digno cuando está hablando de algo, pues el simplificar y decir esto es muy raro porque esto ha sucedido en una recta, bueno, pues significa que sabe muy poco de cómo funciona un tren, y a la vista está que aquellos que sí saben cómo funciona un tren han sido capaces no solo de identificar dónde estaba el problema, sino de explicar cómo se produce progresivamente ese fallo y cómo se van dando las infraestructuras, van dando avisos de que las cosas no van bien, de que hay algo que falla. Insisto, si hay algo a lo que se le tire terror en el mundo ferroviario, en cualquier mundo, es a las vibraciones. Las vibraciones son siempre un signo de alarma, y en la alta velocidad las vibraciones son un gran signo de alarma. Por lo tanto, yo creo que lo primero que debería de hacer es estudiar un poco un papel. Y luego quería complementar un poco lo que ha dicho Alonso Timón, que es muy interesante, ¿no? Porque las infraestructuras siguen en manos
del Estado y no se liberaliza la infraestructura. Es verdad que es el modelo europeo y es verdad que ha habido experiencias fallidas al liberalizar la infraestructura, pero es que hay un criterio adicional y es que el Estado es el único que se puede permitir esas inversiones necesarias precisamente para salvar la seguridad, para salvaguardar la seguridad, que serían muy difícilmente exigibles a un privado que tiene, porque si no tendríamos que ir al rescate del privado, que tiene que hacer una determinada inversión para proporcionar. Pero no solo el monopolio natural de red de que no merece la pena económicamente, sino que el único que tiene la función de hacer la inversión en seguridad, a pesar de que no vaya a obtener un rendimiento económico ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, pero proporcionar una movilidad a los españoles, es el Estado. Y ese es el papel subsidiario del Estado que defendemos y que asigna toda la responsabilidad al ministro de Transportes. Jesús, Antonio, y cerramos tema. No, yo creo que un gobierno sin ética termina siempre sin eficacia, ¿no? Y que la corrupción termina siempre doblegando y colapsando los servicios públicos. Acordaros cuando el gobierno de González, en el año 93, 92, empezaron a fallar todos los servicios públicos, particularmente las telecomunicaciones. Te quedabas totalmente colgado del teléfono, nunca mejor dicho, en muchas ocasiones. Es decir, que había un profesor, el más famoso en materia de servicio público italiano, que se llamaba Giannini, ¿te acuerdas de Giannini? Sí, Giannini. Que decía una frase muy acertada: cuando la corrupción entra por la puerta, la calidad del servicio y la seguridad salen por la ventana. Y esto es lo que pasa, ¿no? Antonio, cerramos tema. Bueno, yo creo que, particularizando ya en este ministro, el fenómeno más extraño es que este señor sea ministro de Fomento. Es lo más extraño, que siga siendo ministro de Fomento, y los fenómenos más extraños son los que se han producido en estos últimos años en ese ministerio. Eso sí que es absolutamente extraño. Y luego, este señor además está escupiendo hacia arriba constantemente y evidentemente, desgraciadamente, porque estamos hablando de pérdidas de vidas, pues le ha tocado lo que estaba anunciado, que es que su incompetencia, su falta de gestión, su desprecio absoluto. En estas declaraciones a Televisión Española está hablando de, bueno, es que no se pueden mezclar los retrasos. Ha tenido a gente más de 24 horas esperando un tren. Es un desprecio absoluto por el usuario. No ponen medios alternativos para transportar a esa gente que se queda colgada de la brocha esperando un tren. O sea, es una catástrofe. Sí, efectivamente, los de Renfe, los que viajaban en Renfe, todavía están por ahí. Curro Contreras, que nos estará viendo, fuerte abrazo. Han conseguido destruir un servicio público que era el orgullo de España, como digo, que era un referente a nivel internacional, y para eso, para lo que quieren los servicios públicos, para colocar a los amiguetes, para colocar a las amiguitas y para destrozarlos. En fin, vamos a hacer la cosa de la publicidad. Luego quería añadir algo, Ana, pero y lo hará, pero antes hay que hacer la cosa de la publi, que si no se nos come. De momento, 40 muertos, 43 desaparecidos. Se sigue buscando a los desaparecidos en este momento, y la rotura de una soldadura en un raíl ya perfectamente identificado se perfila como la causa más probable, según fuentes de la investigación que ya prácticamente todos los medios de comunicación, menos los de Telepedro, están contando. En fin, descansen en paz las víctimas. En fin. Bueno, publi, y a la vuelta seguimos ya con política nacional y otras cosas. 23-28 en Canarias. Antes de entrar en política nacional, Montes de Galicia, les recuerdo, referencia que nunca falla en Madrid. Los espasandín se ha cogido Galicia, plum, y la han puesto aquí en la calle Azcona, en un restaurante absolutamente delicioso, donde da gusto ir, porque está siempre lleno de gente, pero puedes hablar y se te entiende perfectamente y no oyes al de al lado. No sé cómo lo han hecho, y luego lo que comes, claro, porque es todo, los aromas, los sabores, el aspecto maravilloso de la cocina gallega, pero a la que le han dado una vuelta muy creativa para hacer platos que yo no sé cómo lo hacen, pero está todo en su punto siempre. Y lo digo todos los días porque es que es verdad. Es que es muy difícil encontrar en Madrid, por ejemplo, un pulpo hecho exactamente como hay que hacerlo. Pues en Montes de Galicia lo tiene, entre otras cosas. Un foie, por ejemplo. En fin, la calle Azcona 46 está dentro de la M30, pero restaurante Almeida, puedes llegar y no te persigue nadie, puedes aparcar y no te persigue nadie. Un sitio maravilloso.
Y ya digo, y qué servicio, ¿eh? Pues, en fin, llame ya y reserve su mesa. Bueno, que de política nacional hay que contar unas cuantas cosas. Lo primero, convocatoria de elecciones en Castilla y León, que ya iba tocando. El 15 de marzo va a ser, tenemos además el texto de la convocatoria oficial, que es eso de ahí, con la firma del señor Mañueco. Se disuelven las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones a las mismas que se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026. Se disuelven las Cortes y así es como el presidente de las Cortes se ha enterado de que se disuelve, porque a él no se lo ha contado nadie, Carlos. ¿Cómo te disuelves? Bueno, tú no te disuelves porque tú te quedas al frente de la casa hasta el... Sí, bueno, en principio sí, mantenemos la actividad hasta que se constituya el nuevo Parlamento. Y, lógicamente, bueno, pues pasará el periodo de elecciones, pasarán las elecciones y en los 30 días siguientes pues se tiene que constituir. Pero sí, es un poco chocante la forma de enterarme, aunque todos sabíamos que efectivamente hoy era el último día, mañana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, todos sabíamos que hoy era el día definitivo, pero bueno, yo entiendo las cosas de otra manera. Yo no sé si el resto de las personas que estamos aquí, pero yo desde luego entiendo de otra manera esto, bueno, ¿no? Que menos que avisar al presidente de ese Parlamento que vas a disolver de que lo vas a hacer. Pero bueno, pero si como has contado antes... ya pasó, ya ha ocurrido. Ni siquiera el vicepresidente Mañueco ya hizo lo mismo. Oye, una cosa, en los últimos meses, por lo que hemos visto, no es solo que se rompiera el acuerdo de gobierno, sino que con Vox-PP, o PP-Vox, sino que además la escalada de beligerancia ha sido llamativa, ¿no? Mucho mayor que la de Haz con Vox en Zaragoza, por ejemplo, en Aragón. Sí, ha sido muy llamativo. El presidente Mañueco fue el primero que dio el paso de que Vox entrara en los gobiernos y llegara a acuerdos con Vox, como la presidencia de las Cortes de Castilla y León dentro de ese pacto, pero también ha sido el más beligerante, desde luego, con la salida de Vox de los gobiernos. Radicalmente se ha cortado toda colaboración, todo diálogo. No hay que recordar bueno, pues esa ley de concordia que estaba de acuerdo los dos partidos en presentar y que ellos votaron en contra. Ha habido un montón de pasos que se han dado para atrás. A los 3 días de la ruptura de los gobiernos volvimos a sentarnos con los sindicatos, y no solo sentarnos con los sindicatos, sino volver a dar todas las subvenciones que se habían recortado a los sindicatos y a las asociaciones empresariales, y la verdad es que el distanciamiento ha sido absoluto y muy radical desde el primer momento. Y su trato hacia el Parlamento, una institución que siempre han llevado de la mano junto con el Gobierno de la Junta de Castilla y León, pues también han tenido sus tiranteces intentando, bueno, pues buscar complicaciones, ¿no? Esos retrasos en los pagos de las asignaciones trimestrales que hay que hacer con antelación a las Cortes de Castilla y León para mantener esa autonomía parlamentaria y presupuestaria, pues hubo retrasos de hasta 2 trimestres. Bueno, ha sido una serie de cosas que yo personalmente, yo creo que desde nuestro partido no entendemos la institucionalidad así, y menos cuando alardeas de ser un partido de respeto institucional, que me voy a reunir con el presidente Sánchez porque soy muy institucional, cuando 5 días antes o 3 semanas antes dices que no voy a participar en ningún acto en el que esté Sánchez. Bueno, esa institucionalidad de boquilla, desde luego en este caso, pues no se ha mantenido, pero bueno, la legislatura se ha acabado, era el último día, pero sí que yo me esperaba pues otro trato hacia la institución, que en este caso pues me ha tocado y he tenido el honor de presidir estos 4 años. Segunda convocatoria, que es la que tenemos ya encima, que empezó la campaña, que es Aragón. Lo último que tenemos son las encuestas, la última encuesta, esto decir, ya sabe usted que esto se va moviendo. La última encuesta, el perfil que da más o menos es que el PP gana, no llega a tener mayoría absoluta y tendrá que depender ya sea de Vox, ya sea de los otros. La de Aragón Existe, en particular, que podría darle al PP una alegría. Recuerde usted que Aragón Existe es la conformación regional de lo que en su día fue Teruel Existe, que fue aquella gente que apoyó a Sánchez y ahora dice que está muy arrepentida. Bueno, en fin, esta es la cuestión. El crecimiento de Vox prácticamente duplica, y Pilar Alegría, pues una vez más no hará honor a su apellido. Pilar Alegría baila.
Sí, eso efectivamente, bastante. Y bastante mal, por cierto. La cuestión, no sé si estáis siguiendo la campaña aragonesa, ¿cómo lo veis? Los mismos medios que estuvieron durante un mes y medio diciendo que María Guardiola rozaba la mayoría absoluta, la estaba rozando, ha pasado un mes rozándola, son los mismos que ya dicen que Azcón está rozando la mayoría absoluta en Aragón. Bueno, yo creo que hay que esperar a las urnas y esperar a que la gente se manifieste. Desde luego el descenso del PSOE me parece poco todavía para lo que se merece, desde luego, pero bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, y aquí está Ana, que lleva más tiempo que yo en estas lides y sabe que las encuestas, y lo sabe todo el mundo, ¿no?, que las encuestas nunca nos son favorables, pero al final nosotros nos limitamos a la encuesta de la calle y a escuchar a la gente en la calle, y bueno, pues igual que se demostró en Extremadura, yo creo que en Aragón también la gente quiere más Vox que lo que tenía anteriormente. ¿Por qué el PSOE por qué Sánchez ha puesto a Pilar Alegría allí para estrellarla? Pues para controlar el partido, ¿no? ¿No le va a quedar? Bueno, pero de momento él siempre da pasos hacia adelante para ganar tiempo, y en eso él compra tiempo. Él ha puesto a todos los candidatos. De hecho, Pilar Alegría, lo que haya en las primeras decisiones que ha tomado cuando ha llegado allí ha sido depurar todo el aparato que tenía Lambán, ¿no? Entonces, él lo que quiere es controlar férreamente el partido, tanto en Aragón como en Andalucía, etcétera, etcétera, porque sabe que le queda poco. Y el palo que se va a llevar en Aragón, el palo que se va a llevar en Castilla y León y el palo que se va a llevar en Andalucía le va a poner en una situación al día siguiente muy complicada dentro del partido, porque va a haber, igual que ha sucedido en Extremadura, que ya ha habido voces que se han levantado contra el candidato, contra el que quiere poner la gestora, que era el íntimo amigo suyo, no sé si era delegado del gobierno, no sé lo que era. Sí, efectivamente. Y las voces. Entonces él compra tiempo para tener control al partido de momento hasta las próximas elecciones, porque a lo mejor no llega a ser candidato. Y luego lo que decíamos de las encuestas, yo creo que el escenario es muy parecido a lo que ha sucedido en Andalucía. No va a haber mayorías absolutas, tiene que haber un entendimiento entre PP y Vox. Y lo que decía Carlos, para la que está cayendo, a mí me parece poco el descalabro del Partido Socialista, y otro hecho muy relevante es que el Partido Popular no acaba de despegar, que quien crece realmente es Vox. Lo cual nos lleva al tercer escenario, que es Extremadura, donde ahora mismo lo que hay son negociaciones en principio suspendidas, no rotas, pero suspendidas. Hay noticia de hoy, y es que Vox ha propuesto a Ángel Pelayo, que estuvo aquí, por cierto, a ver si vuelve un día, para presidir la Asamblea. Es el nombre fundamental, hay más, pero bueno. Y esa negociación con la señora Guardiola, que está suspendida por falta de acuerdo sobre puntos fundamentales que no crea usted que estamos muy enterados todos, porque no nos están contando bien lo que pasa. A lo mejor Ana Cuartero o Jesús Trillo están siguiéndolo más de cerca. No, yo la verdad es que creo que el candidato de Aragón es bastante más previsible, se dedica más a las cosas de Aragón. Azcón, ¿quieres decir? Azcón, más que Guardiola. El del Partido Popular. Guardiola era otra cosa, era una especie en fin... Una especie. Una especie. De canto libre, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y este es más previsible y probablemente sea más cercano a Vox al final para llegar a un pacto que Guardiola. Sí, parece más pragmático, sí. Y Guardiola, pues no sé, lo último que he oído es que efectivamente que Santiago Abascal ha dicho que no seguía con ¿Cuánto tiempo queda en Extremadura? Es que hay que recordar que Guardiola le entregó la presidencia de las Cortes al Partido Socialista. Es decir, la presidencia de las Cortes que permitió que Gallardo cogiera... No, pero en las anteriores, después de no haber querido negociar con Vox, nombró presidenta, votó la presidencia, asumió que la presidencia de la Cámara estuviera en manos de una socialista, que fue la que permitió el escándalo de Gallardo para coger el acta, habiendo hecho renunciar a los 4 anteriores. Esa es Guardiola. Y yo creo que además el Partido Popular ha aprendido una cosa, y es que los presidentes, como el que tenemos aquí, como Carlos Pollán, que ha hecho una maravillosa labor aquí presente en el Parlamento de Castilla y León, los presidentes de Vox no son sumisos. Y ahora mismo en la Asamblea de Madrid acabamos de presentar un recurso al Constitucional. Nuestro secretario general, que ha estado peleando constantemente la reconsideración de nuestras iniciativas parlamentarias, que sistemáticamente eran despreciadas por
la presidencia del Partido Popular, Enrique Osorio, siguiendo directrices directamente del Gobierno, para que no preguntáramos cualquier cosa que les pudiera resultar incómoda, pues lo hemos llevado al Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Partido Popular tiene miedo a que las cámaras las presidan personas, diputados, vamos... pero podéis contarme si tenéis alguna noticia de cómo va lo de Extremadura. Pues, nosotros hemos llamado, ¿eh? Mañana se constituye la Asamblea. Mañana se constituye. Sí, eso sí. No me refiero a cómo va en general, sino a cómo va la negociación. Bueno, yo sinceramente no lo desconozco, porque las negociaciones están muy cerradas en el ámbito de actuación de la gente que lo está llevando, pero desde luego yo creo que, de hecho, ya ha habido desmentidos de que Vox no ha roto las negociaciones, sino que ha comunicado sus condiciones, unas condiciones que se han aceptado en otros sitios, como hemos repetido una y mil veces, se han aceptado en Valencia, también se han aceptado en Murcia en determinados casos, en Baleares también hubo muchas circunstancias parecidas, y desde luego aquí parecía que estaban... Carlos, yo no tenía noticia... Perdona, si Jesús, no tenía noticia de la propuesta de Ángel Pelayo como presidente de la Asamblea. Eso ha sido de esta tarde porque yo no tenía constancia de ella. El de Vox. Sí. Es que eso es lo que yo he oído, que la ruptura... Pues yo no lo había oído, es la primera noticia que he tenido... Que por lo visto no han aceptado los del Partido Popular el candidato de Vox, o había... No, yo creo que el tema de la ruptura posible venía de ayer, desde ayer por la tarde. Hay una cosa que huele muy mal, y es lo en definitiva, que la cuestión está en que mañana tienen que elegir al presidente. Sí, mañana se elige el presidente de la Asamblea. Y parece ser que no están de acuerdo. Hay una cuestión que huele muy mal y es lo siguiente. Vox dice que las negociaciones han suspendido. El PP de allí hace saber a su prensa que se han roto, que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Acto seguido aparece la propuesta de Ángel Pelayo como presidente de la Asamblea de Extremadura por parte de Vox, que evidentemente ya debía de saber antes la señora Guardiola. Con lo cual la impresión que da es que están mareando otra vez la perdiz exactamente igual. Volvemos al 23. Que volvemos al 23, que la señora Guardiola vuelve al 23. ¿Seguir convocando elecciones hasta...? Y prefiere entregar la presidencia de la Cámara al Partido Socialista, que llegar a un acuerdo con Vox. Es que yo creo que esto está clarísimo. La señora Guardiola no quiere llegar a acuerdos con Vox y no quiere entregarle la presidencia de la Cámara a Vox porque se la entregó muy contenta en la anterior legislatura, el 23 de julio del año 2023. Pues los plazos se agotan, ¿eh? Los plazos están ya... al Partido Socialista. Y ya dijo que antes de gobernar con Vox convocaría elecciones. Y eso yo creo que sería la muerte de Guardiola. Pero yo creo que los españolos, además, no se merecen semejante circo. Para el PP sería un verdadero problema. Y sería un insulto a los extremeños, ¿no? Eso, además, en fin. Bueno, Publi, ¿no? Porque hay que hacer una pausa todavía. Y hay que hablar de Trump. Trump, como dice Maduro. Trump. Sí, es interesante. Es decir, más que nada, aquí usted sabe que desde el principio estamos insistiendo en no seguir esto como si fuera la pelea a garrotazos de 1914 en España, en un casino de provincias, donde gente que no iba a hacer jamás la guerra, se declaraban aliadófilos o germanófilos, ¿verdad? Era irrelevante, sino tratar de entender en qué está pensando este señor, claro. Y por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, Publi, y a la vuelta nos lo cuenta Yago Soler. 22:48 en Canarias. Dato importante, hasta el diario El País está reconociendo como hipótesis más probable la ruptura de la vía. En fin, bueno, vamos con lo de Trump. Es importante, entre otras cosas, porque más que nada para que vea usted que hay otras, como decir, fuentes de interpretación distintas a la del rebaño mediático, ¿no? Y es muy importante saber lo que se está diciendo por ahí, sobre todo en los propios Estados Unidos, de interpretación de su estrategia de seguridad. Bueno, Yago Soler nos hace un breve resumen y ahora comentamos. Estados Unidos ha decidido acabar con el orden liberal que él mismo creó. Ahora, múltiples potencias mundiales compiten en conflictos todavía más intensos, provocando un panorama peligroso nunca antes visto tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya no tiene amigos fiables, ahora influye su poder en sus esferas, como lo hace China o Rusia, y Washington lo lleva a cabo a través de su extensa red de bases militares. Muchas podrían desaparecer si los países no ven garantizada su seguridad. Pero para ojos del Pentágono se acabaron los tiempos de regalar potencial bélico a cambio de nada.
En Europa este pensamiento asusta, más cuando Dinamarca ve peligrar su soberanía sobre Groenlandia. Ahora Estados Unidos prima su beneficio, despreciando al resto de potencias. Adiós a la diplomacia suave, hola a la ley del más fuerte y a las amenazas arancelarias. Estados Unidos quiere a países potentes a su lado, y es por ello que desde principios de año Trump señala a Europa como la antítesis de su agenda. Estados Unidos ve en el viejo continente, según los expertos, una unión de estados sin rumbo. La Casa Blanca no quiere un continente rebajado, desde su punto de vista, a los estándares más progres del panorama ideológico, sucumbido, dicen, a un exceso burocrático que lastra su potencial económico y que es incapaz de revertir un debilitamiento cultural e histórico. Para muchos expertos, la lenta, débil y ambigua posición de Europa lastra cualquier avance y buen posicionamiento en el volátil y violento panorama global. La cuestión clave es que, digamos que los Estados Unidos levantan acta de la calidad de sus aliados. Y en el caso de Europa tienen un problema. ¿Por qué? Pues porque el problema lo tenemos nosotros. Y recordábamos el otro día un dato tan elemental como en Bruselas el 70% de la población menor de 17 años es de origen extraeuropeo. Claro. ¿De quién te fías? Bueno, ellos van a lo suyo, como es lógico. Bueno, yo creo que... Por favor. Yo creo que Trump es bastante más fácil de entender de lo que están tratando de complicar, ¿no? Lo tiene muy claro. Yo creo que es una persona con, no sé si muchas ideas o pocas, pero en definitiva con las que tiene las tiene claras. American first, intereses americanos, enemigo China, las formas me importan un carajo, hablando en plata. Lo de political correctness, que se vaya a hacer puñetas, a mí lo que me interesa es el target. El target es el empresario, el que negocia, duro, target, y se acabó. Y el target lo consigue como sea, con dureza o sin dureza. Hombre, yo creo que ante un personaje así, pues primero hay que tener paciencia, porque el target suele ser positivo. Positivo para Occidente, entiendo yo. Lo que pasa es que él desprecia, claro, pero ¿cómo va a despreciar personajes como la von der Leyen y tal igual? Sin embargo, si en vez de tener enfrente una von der Leyen, que es infumable, en mi opinión, tiene enfrente a una Corina Machado, como demostró el otro día, con esa habilidad, con ese acto de humildad, con ese acto casi, a mí me emocionó, ¿no?, de llevarle la medalla del premio Nobel y tal, eso ya a él sí le puede tocar. Es decir, bueno, es la forma probablemente tan histriónica como la suya, ponerte a la misma altura, porque es que si no, con Trump me parece a mí que no te entiendes, ¿no? ¿Ibas a decir, Antonio? Luego Ana, Carlos. Alguna gente le sorprende que un presidente de un país mire por su país, claro, por los intereses nacionales, ¿no? Pero eso por aquí no abunda mucho. Pero claro, lo ha dicho Jesús, es que el lema de su campaña, el motto, como se diría en inglés, es America First. O sea, los intereses de Estados Unidos es lo primero. Y como ha dicho también Jesús, él tiene 4 ideas y las tiene muy claras. Y lo que va a prevalecer es los intereses de Estados Unidos en su zona de influencia. Y por eso ha hecho la intervención en Venezuela. O sea, la intervención de Venezuela, luego el petróleo puede ser una cortina de humo que todo, es que quieren el petróleo. No, lo que quiere es frenar la influencia que China tiene en toda Hispanoamérica, en construcción de infraestructuras, en otros países donde no solo se limita a la construcción de infraestructuras, sino a tener asesores militares y asesores de todo tipo e inversiones de todo tipo, como en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. Y eso lo quiere parar porque para Estados Unidos esa es una zona estratégica, lógicamente. Lo de Groenlandia, luego tiene una posición que él siempre es de máximos. Lo más probable es que acabe comprando Groenlandia, pero lo primero que dice para sentarse en la mesa de negociación, te voy a invadir. Entonces, por las malas, dice, esto lo voy a conseguir por las buenas o por las malas. Y si te tengo que invadir, te invado. Hombre, yo creo que no va a llegar a esa situación, pero probablemente lo que consiga es algún tipo de acuerdo muy ventajoso para Estados Unidos de soberanía compartida con bases militares americanas en Groenlandia o la compra directamente de la isla. Carlos, Ana, por cierto, acaba de hacer un comunicado a la Casa Real marroquí, en la que da cuenta de cómo Donald Trump la ha seleccionado para formar parte de un grupo de paz para solucionar la cuestión de Gaza.
¿De? Gazas. De gazas. Se van a ver, parece ser, en Davos, además. Y aquí con estos Y pelos. nosotros estamos fuera de todo eso. Aquí con estos pelos. Si usted lo sepa, Qué o sea, raro. que, en fin, no, Carlos. Aquí con estos pelos, dice Antonio. Bueno, ¿qué busca Trump? Yo creo que busca lo que cualquier gobernante debería buscar, ¿no? Que es, como has dicho tú, Antonio, lo mejor para tu país. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que todos podemos discutir las maneras de este señor, pero desde luego nadie puede discutir que busca lo mejor para su país. Ese documento de Estrategia Nacional de Seguridad que comentaba José Javier es muy claro, y además ahí deja claro lo que has comentado tú antes, que es que él ve a una Europa decadente, a una Europa que no le sirve en la situación en la que está ahora de socio y de aliado, y además que lo dice porque dice que vincula su diagnóstico a las políticas migratorias que están viviendo estos países y a la subordinación a esos órganos supranacionales que tanto hablamos sobre ellos y que son los que nos están dominando y están marcando el terreno en Europa. Y a mí me hace mucha gracia, porque tenía ganas de comentarlo, cuando a nosotros, a los miembros de Vox o a cualquier persona relacionada con Vox, se nos echa como alma arrojadiza a Trump. Bueno, es que mirar vuestro aliado, lo que está haciendo o lo que dice. Yo le diría a esa gente que se preocupe de preguntar qué hace el Partido Socialista por su país, ahora que está en el gobierno, y también qué hace el Partido Socialista y el Partido Popular, que gobiernan juntos en Europa, por defender los intereses de España. Que se olviden de Donald Trump y que se olviden, nosotros tenemos nuestros aliados, nuestros países con los que compartimos muchas ideas, como puede ser la soberanía nacional, la defensa de las fronteras. Y, ¿no? Lógicamente, Donald Trump defiende sus intereses, Meloni defiende los suyos, Orbán defiende los suyos. En lugar de preocuparse de qué hacen los aliados de Vox o los países que comparten principios con Vox, deberían de preocuparse de preguntar qué es lo que está haciendo el Partido Socialista en España para defender los intereses de España, o esa coalición que tenemos en Bruselas que está llevando a Europa a una situación de decadencia que Trump, lógicamente, pues está quedando de lado. Ana. Independientemente, además de todo eso que has dicho muy bien, yo creo que hay que también decir algo muy claro. ¿Alguien cree que los votantes de Trump se sienten engañados por Trump, por lo que Trump ha hecho? O sea, fuera de ideología, fuera de que nosotros desde España consideremos mejor o peor la política de Trump, yo creo que hay que ponerse en el papel del votante de Trump. Pues tienen un problema importante ahora, el movimiento MAGA. O sea, está rotísimo por que si Ucrania, que si está poniendo demasiado dinero, que si Gaza, etc. Y vamos a tener ahora unas elecciones en las que vamos a ver si realmente los americanos apoyan o no apoyan a Trump, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que aprender nosotros, ¿no? Y quizá exigir también a nuestros gobernantes que cumplan sus promesas electorales y que cumplan sus programas electorales. Y que en el caso de que la situación en el país sea insostenible, pues convoquen elecciones, ¿no? Que es lo que llevamos esperando mucho tiempo. Ahora Trump va a tener esas elecciones de midterm. Vamos a ver qué dicen realmente los americanos en las urnas acerca del gobierno de Trump, pero nosotros llevamos mucho tiempo esperando a poder decir en las urnas lo que pensamos del gobierno más mafioso y más criminal que hemos tenido en España. De todo eso me parece a mí que este viernes en los usuarios vamos a hablar a fondo, sobre todo de algo que aquí en España no se cuenta nada y que son las serias tensiones internas dentro del movimiento MAGA, el Make America Great Again, que es el que llevó a Trump al poder y, por cierto, en el que el asesinado Charlie Kirk, que era uno de las puntales de la disidencia respecto a la política exterior de Trump. Una cosa interesantísima. Bueno, cuando ejerces el poder, siempre el poder desgasta, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo que debe rectificar bastante en el tema venezolano. Así que, ¿tú crees? Hombre, yo entiendo que probablemente la mayor subversión se le venga por los latinos, es decir, y no precisamente a favor de Marco Rubio, que parece ser que es el ideólogo de aliarse con Delcy. No sé, tampoco lo sé. Fíjate, vamos, si mientras mantengan ahí el no tinglao nos están contando chavista, todo lo que está pasando, pero está mejor Venezuela ahora que hace 2 semanas. El tinglao yo creo que sí. En Estados Unidos lo que pasa es que evidentemente hay que dar pasos, pero ya se darán. Hombre, sin duda alguna. Bueno, en fin, señores, veremos lo que pasa. Hay que marcharse ya, ¿no? Porque nos queda un minuto de programa. Quiero recordar, hoy, hasta el momento, 40 fallecidos, 43 desaparecidos, de los que no sabemos nada. Rezamos todos para que esos 43 desaparecidos aparezcan con vida, evidentemente.
Todos sabemos que las expectativas son cortas, pero bueno, los milagros ocurren. Y por el camino, algo que no debemos olvidar, tenemos pleno derecho a exigir al gobierno que explique lo que ha pasado y que lo explique ya, no dentro de un año, como dice Pedro Sánchez. En fin, don Antonio Alonso Timón, don Jesús Trillo, Ana Cuartero, Carlos Pollán, muchísimas gracias a los cuatro. Además, los protagonistas de la jornada, o sea, un señor que ha trabajado con una DIF, una ingeniera, el presidente de las Cortes de Castilla y León, y menos mal que estaba Jesús Trillo para hacerme compañía. En fin, que descansen, mañana más gato.